saludamos a los que nos ven por medio de este video más adelante. Que Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos. Y yo quiero esta mañana hablar de un tema importante en esta media hora que me queda. Y quiero hablar sobre el arte de escuchar. ¿Cuántos en este lugar son buenos para escuchar? ¿Cierto? Somos buenos para escuchar. Y sabe que el versículo que nos leyó nuestro hermano para iniciar está en Proverbios 19:20. Dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio que el resto de tus días. ¿Cuántos en este lugar quieren ser sabios? Amén. ¿Cierto? Pero para ser sabio, ¿qué hay que hacer? Y a veces no nos gusta escuchar. ¿Sabe qué nos gusta muchas veces? Hablar y hablar y hablar. Pero la palabra dice que para ser sabio el resto de nuestros días, nosotros como hijos de Dios debemos que prestar atención. Y no solamente dice, muchos son los planes del hombre, pero al final ¿qué permanece? El consejo de Dios. Para nosotros estar dentro de los planes del hombre, lo que debemos hacer es escuchar la voz de Dios. Y este tema es el que vamos a hablar durante esta mañana. Y yo me fui a Google y le pregunté al señor Google cuál es la diferencia entre oír y escuchar. Y sabe que hay una gran diferencia entre estas dos acciones. Oír es muy diferente a escuchar. Y me dijo el señor Google lo siguiente: escuchar significa prestar oído a lo que se oye, mientras que oír se define como percibir con el oído un sonido. Hay una gran diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque oír simplemente es percibir ¿qué? Sonidos que vienen ¿de dónde? De afuera. Oír es como el carro pasa, es como el pajarito canta, oír es como el niño llora, pero simplemente es un sonido que viene desde lo externo, entra por mi oído y ¿qué pasa? Y como entra, sale. Eso es oír. Mientras que escuchar, ¿qué es? Dice que es percibir el sonido que viene ¿de dónde? De afuera. Es algo más que oír. Mientras que oír entra por este oído y sale por el otro, escuchar dice que es prestar atención. Ok, el niño está llorando. ¿Por qué está llorando? Pasó un carro. ¿Qué clase de carro es? ¿Por dónde pasó? Esto es escuchar. Y la pregunta es, ¿hay gran diferencia entre oír y escuchar? Mucha diferencia. Y nosotros cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Oímos o escuchamos? El propósito de Dios es que escuchemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escucha lo que se predique, lo que se diga en la palabra de Dios, va a causar un impacto en su vida. Lo que usted escuche va a ser de cambio para su vida. Porque va a entrar por su oído, va a llegar hasta su corazón y usted va a sentir la necesidad de cambiar. Eso pasa cuando escuchamos la voz de Dios. Pero cuando venimos a la iglesia y simplemente oímos, ¿qué pasa? Como entramos, así salimos. Y la pregunta es, ¿cuántas veces hemos venido a la iglesia simplemente a oír? ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones? Ni hemos escuchado, hemos oído sermones que no han causado cambios extraordinarios en nuestra vida. Pero Dios esta mañana nos invita a que nosotros no seamos oidores de la palabra de Dios, sino que escuchemos la palabra de Dios. Porque cuando yo presto atención, voy a tener cambios extraordinarios en cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuántos quieren tener cambios? Yo los quiero tener. Y he traído un par de refranes sobre este tema que me han llamado la atención. Y el primero dice: tenemos 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a escuchar. Por lo general, un niño, ¿en cuántos años aprende a hablar? En 2 añitos. En 2 años el niño va a tener un proceso para aprender a hablar. Pero ¿durante cuántos años va a aprender a escuchar? Toda la vida. Nosotros como seres humanos estamos en un proceso de aprender a escuchar. Ya usted sabe hablar. Lo que usted debe hacer el resto de su vida es ¿qué? Escuchar. Así tenga usted 60 años, ¿usted debe qué? Otro refrán: la sabiduría viene del escuchar
Y el arrepentimiento viene ¿de qué? Del hablar. Si usted se puede analizar muchas veces por qué nos arrepentimos o por qué cometemos errores, porque hablamos de qué? De más. Pero ¿sabe qué hacen los sabios? Guardan silencio y escuchan. Y otro dice que es más coloquial de nosotros acá: el que escucha consejos llega hasta dónde. Y todos queremos llegar hasta ahí, ¿no es cierto? Pero la clave es que escuchar consejos. Y la gran pregunta ¿es importante escuchar, sí o no? Sí. Muy importante. Y sabe que Jesús practicaba el hábito de escuchar. Yo le pregunto, ¿Jesús conocía las necesidades de las personas, sí o no? Sí. Pero ¿por qué cuando Jesús llegaba donde un cojo le preguntaba qué quieres que haga por ti? ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque Jesús quería que el cojo se expresara. Y Jesús, conociendo sus necesidades, Jesús escuchaba la voz de ¿quién? Y qué importante es que nosotros como iglesia practiquemos ese hábito, que no solamente hablemos y hablemos y hablemos. Saben, mis hermanos, que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas, y uno como ser humano, uno se da cuenta cuando lo están escuchando y cuando no. A veces uno comienza a hablar con la persona coge el teléfono, abosteza, mira para todos lados. ¿Usted cree que le está prestando atención a uno, sí o no? ¿Y cómo se siente uno? ¿Cómo? Por lo tanto, tengamos el hábito de escuchar. Y Santiago 1:19 nos dice, hablando del mismo tema, dice: por lo tanto, mis amados hermanos, diría, por lo tanto, iglesia Oreb, dice: todo hombre y toda mujer, todo niño, toda niña, sea pronto ¿para qué? Para escuchar. ¿Qué más dice? Tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. Pero sabe que nosotros somos al contrario. Nosotros primero hablamos, luego nos airamos, y ¿qué hacemos de último? Escuchamos. O primero nos airamos, nos ponemos primero enojados, luego después de que se nos pase el enojo, hablamos, y después de hablar ya se nos da ¿por qué? Por escuchar. Pero créanme que si usted antes de enojarse, si usted escuchara, usted no se enojaría tantas veces. Y Santiago, si dice estas palabras, es porque es real. Santiago dice: la iglesia antes de hablar debe ¿qué? Escuchar. Todo hombre y toda mujer debe ser tardo para airarse. Todo hombre y toda mujer debe ser tardo para hablar, pero debe ser pronto ¿para qué? Y qué oportunidad el día de hoy para decirle: Señor, por favor afina nuestro oído para estar atento a tu voz. Porque muchas veces Dios nos habla. A veces: Señor, pero ¿por qué tú no me hablas? Es porque no estamos teniendo atención a la voz de Dios. Y cuántas veces por andar desconcentrados en tantas cosas en la vida y no escuchar la voz de Dios, nos perdemos de que Dios nos hable. Y Dios esta mañana quiere decirle a la iglesia: hijo mío, yo quiero que tú prestes atención a mi voz y me escuches. Y con esto en mente quiero traer una historia que me llama mucho la atención y narra muy en serio lo que estamos hablando esta mañana: el arte de escuchar. Y es la historia del hombre llamado Salomón. ¿Cuántos conocen la historia de Salomón? Es una historia que hemos hablado en muchos momentos de ella, pero sabe que la historia de Salomón comienza con algo muy bonito y me llama la atención. Para mí esto es uno de los versículos más importantes que tiene la Biblia. Si usted fuese a morir hoy, si Dios a usted lo llama al descanso, ¿qué le diría usted a sus hijos? Hijo, la clave del cajero es 1, 2, 3. Hijo, la plata está debajo del colchón. ¿Qué le diría usted a sus hijos? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿Y sabe qué le dijo su padre a David? Su padre a David, a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4. A mí me impresiona las palabras de este anciano llamado David. Ya estaba a punto de morir. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4. David estaba a punto de morir. Y David llamó a su hijo. Y mire lo que le dijo David a su hijo, Salomón. Dice: voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Básicamente, David dijo: hasta acá llegué. Estoy a punto de morir. Le dijo a su hijo: ten valor y pórtate como ¿qué? Como un hombre. ¿Cómo se porta un hombre?
¿Cómo actúa un hombre? Como lo indica la sociedad. Y David le dijo a su hijo: pórtate como un hombre. Un hombre no le pega a las mujeres. Un hombre no le es infiel a su esposa. Un hombre no hace lo incorrecto frente a su hogar. Básicamente, David le estaba diciendo a Salomón: debes portarte. Y esto suena como machista, pero si el hombre se portase como un hombre y la mujer se portase como una mujer, ¿cómo sería la sociedad? Pero a veces los hombres quieren hacer el papel de la mujer y las mujeres quieren hacer el papel de ¿quién? De los hombres. Y David le dijo al hijo: pórtate como te debes portar. Y no solamente eso, sino que le dijo: cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y obedeciendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Sabe qué le dijo su padre David a Salomón? Le dijo: escucha la voz de ¿quién? De Dios. Guarda sus mandamientos, guarda sus decretos, guarda sus ordenanzas. Estés todos los días atento a la voz de ¿quién? De Dios. ¿Y qué pasará? ¿Sabe qué dice? Que todo lo que hagas sea prosperado, hermanos. Su padre David le estaba dando la clave del éxito de la vida a su hijo Salomón. Le dijo que si estaba atento todos los días a la voz de Dios, le iba a ir bien en todo lo que emprendiera. Y qué gran lección para nosotros en el siglo XXI. Queremos tener éxito y prosperidad. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la voz de Dios. La palabra es clara cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y lo demás. Pero nosotros muchas veces queremos primero buscar la añadidura, y cuando tengamos la añadidura, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Pero la clave para el éxito de una familia, la clave para el éxito de un padre, de una madre, de un joven, es escuchar a ¿quién? A Dios. Si nosotros todos los días, antes de salir a trabajar, sacáramos un espacio, un momento para escuchar a Dios, ¿cómo sería nuestro día? Perfecto. Y David le dijo a su hijo: si tú quieres tener un reinado próspero, escucha a Dios. Salomón tenía la clave para que su reinado fuera próspero: estar todos los días cerca de Dios. Pero también le dijo, si usted lee después, dice: también para que el Señor confirme la promesa que hizo, que si mis hijos cuidaban su conducta y se comportaban delante de Él con verdad, con todo su corazón y con toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. ¿Sabe qué le dijo David a su hijo? Si ustedes permanecen escuchando la voz de Dios, nunca va a faltar heredero sobre el trono. Pero si ustedes dejan de escuchar la voz de Dios, ¿qué va a pasar? Lo contrario. Si usted escucha a Dios, sucede lo bueno. Pero si usted no escucha a Dios, ¿qué pasa? Si usted quita a Dios de su vida, ¿qué pasa? Si usted deja de estudiar la palabra de Dios todas las mañanas, ¿qué pasa? Si usted deja de orar, si usted deja de venir a la iglesia, ¿va a pasar qué? Lo contrario. Y Salomón tenía una decisión. Salomón sabía que si todos los días obedecía la palabra de Dios, escuchaba a Dios, su reinado iba a ser un reinado próspero. Pero el día que Salomón quitase a Dios como el centro de su vida, todo iba a ser destruido. Y esta fue la historia de este hombre llamado Salomón. Y saben que Salomón se le apareció 3 veces a Dios, se le apareció 3 veces a Salomón. En la historia de Salomón, Dios se le apareció 3 veces. Y la primera vez que se le apareció Dios a Salomón está en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, Primera de Reyes 3:9, en el 8, Dios le hace una pregunta a Salomón: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le responde Salomón? Señor, dame ¿qué? Sabiduría. La primera vez que Dios se le apareció a Salomón fue para concederle un deseo, el deseo que él quisiera que le diera. Si Salomón le hubiese pedido plata, ¿qué le hubiera dado Dios? Plata. Si Salomón le hubiera pedido salud, ¿qué le hubiera dado Dios? Salud. Pero la palabra dice que Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es tener el temor de ¿quién? De Dios. Sabio no es el que tenga muchos títulos académicos. Sabio no es el que tenga empresas y negocios.
Sabio no es el que viaje de continente a continente. ¿Sabe quién es el hombre sabio? El que tiene temor de quién. Sabio es el hombre, la mujer que escucha a Dios. Y básicamente eso le dijo Salomón a Dios: Dios, yo quiero tener un corazón sensible para escuchar tu voz. Y cada vez que Salomón escuchaba la voz de Dios, Salomón se hacía como un hombre sabio. ¿De cuántos errores nos podemos dejar de cometer cuando ponemos la palabra de Dios como nuestra guía? Las personas que están en la cárcel, si esos hombres hubiesen tenido a Dios como el centro de su vida, ¿qué hubiera pasado con su vida? Los hogares destruidos, los niños, los jóvenes que están en los vicios, en las calles. Y Salomón, mientras que escuchaba la voz de Dios, la Biblia dice que esa sabiduría iba ¿qué? En aumento. Y Salomón llegó a ser el hombre más sabio sobre la tierra. Pero eso pasó mientras tuvo a Dios como el centro de su vida. Y Salomón iba continuando con su vida, continuando. Y la segunda vez que se le apareció Dios a Salomón está en el capítulo 9 de Primera de Reyes. Y le dice, Primera de Reyes capítulo 9, verso 4, dice: ahora bien, si te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel, como lo prometí a tu padre David cuando le dije que nunca faltaría descendiente suyo en el trono de Israel. ¿Sabe? La segunda vez que le apareció Dios a Salomón, ¿sabe para qué fue? Fue para decirle: Salomón, recuerda que tú tienes un pacto conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Salomón iba como la coja. A veces sí, a veces no. Y cuando Salomón estaba ahí como que sí, como que no, en el capítulo 9 se le aparece Dios a Salomón. Le dijo: Salomón, recuerda lo que te dijo tu padre. Porque Salomón estaba como que sí, como que no. Y le dijo: recuerda que mientras que tú permanezcas en mí, tu reinado va a ser como próspero. Solamente debes cumplir los mandamientos, solamente debes cumplir los decretos y tú vas a prosperar. Y le dijo: Salomón, recuerda que si me quitas como el centro de tu vida, el reinado se va a venir abajo. Y Salomón tenía obligaciones como rey. Y mientras que Salomón cumpliera las obligaciones que tenía y escuchara la voz de Dios, su reinado iba a ser próspero. Mientras que usted como cristiano cumpla la parte que le corresponde. ¿Cuál es su parte? Estudiar la Biblia y orar y hacer la obra misionera. Mientras que usted haga su parte, Dios hace la parte de él. Y Salomón, mientras que cumplía con las obligaciones del rey, Salomón iba a tener un reinado muy próspero. Pero la Biblia dice que desafortunadamente, ¿qué hizo Salomón? Cerraba su oído ¿a qué? A la voz de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído las obligaciones del rey. ¿Alguno lo ha leído? Todos los reyes de Israel debían aprenderse esto, escribirlo y aprenderlo. Miren lo que decía Deuteronomio 17, 15 al 18. Esto es lo que debía hacer un rey de Israel. Dice: deberás poner por rey de vuestra nación a aquel que es vuestro compatriota, que el Señor vuestro Dios escoja. No pondréis por rey a un extranjero o a uno que no sea compatriota vuestro. ¿Cuál era la primera obligación del rey? Debía ser que israelita. No, Israel no podía tener rey de otro lugar, ni de los judíos, ni de los babilonios, ni de los egipcios. El rey debía ser ¿de dónde? Y mientras que Israel guardase ese mandamiento, ¿qué pasaría? ¿El reinado qué? ¿Salomón era judío, sí o no? Sí. Salomón cumplía perfectamente con este mandato. La segunda obligación del rey, Deuteronomio 17, 15. Pero ese rey no deberá adquirir, escuche muy bien, caballos, ni enviar a gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor os ha dicho: nunca más volváis por ese camino. ¿Cuál era la segunda obligación del rey? No adquirir ¿qué? Caballos. ¿De dónde?
Dios no lo privó de no tener caballos. Yo le digo, puedes tener los caballos que quieras, solamente no debes ir a dónde, a Egipto a comprar caballos. Salomón respetó esta ordenanza de Dios, ¿sí o no? Dice Primera de Reyes 10, 26 y 28, dice: Salomón llegó a reunir 1400 carros de guerra y 12.000 jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos, y también al cuidado de la guardia real en Jerusalén. Los mercaderes de Salomón compraban en Egipto caballos y telas finas. Salomón no debía ir a Egipto a comprar caballos porque fueron esclavos en ese lugar. Y yo les digo, nunca más volverán a ¿dónde? A Egipto. Dios los sacó de esa tierra. ¿Y sabe qué hizo Salomón? ¿Sabe qué, Dios? A mí me importa un poquito lo que usted diga. Y los caballos de Egipto son tan buenos caballos que yo voy a enviar a mis mercaderes a comprar caballos en Egipto. Dios que había dicho, no lo hagan. ¿Qué hizo Salomón? Desobedeció. ¿Sabe qué hizo? Cogió la ley de Dios y partió y pisoteó la ley de Dios. ¿Y qué iba a pasar cuando él dejase de escuchar la voz de Dios? ¿Qué iba a pasar? Tercera obligación del rey, de un rey. Dice la tercera obligación: tampoco deberá tener muchas mujeres para que no se descarríe. Salomón guardó este mandamiento, ¿sí o no? No. O sea, estamos hablando en Deuteronomio 17:15, que son las obligaciones del rey de Israel. Y la tercera obligación decía que Salomón no debía tener ¿qué? Muchas mujeres, ni muchas, solamente una mujer. Salomón obedeció a Dios o los desobedeció. Primero de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón, además de amar la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, otras de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues ellos correrán el riesgo de descarriarlo hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 600 mujeres a las cuales hizo reina y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Mire, Dios había dicho, no tengan muchas mujeres, porque ellas ¿qué? ¿Saben qué dice la Biblia? Que son, hermano, lo que Dios dice. Si Dios dice algo en su palabra es porque así es, hermano. Y dice que lo hicieron que extraviar. Oiga, y me llama la atención esta. Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. A diferencia de su padre David, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios, hermanos. Un corazón perfecto, como el de su padre. Y dice que gracias a muchas mujeres, su corazón ¿qué? Hermanos, el tercer mandato para el rey de Israel era que no debía tener ¿qué? Muchas mujeres, para que su reino prosperara. Y mientras que Salomón obedeciese eso, su reino iba a ser próspero. Pero ¿qué hizo Salomón con la ley de Dios? ¿Cuántos mandamientos ha pisoteado? ¿Y qué pasaba cuando sus mandamientos eran pisoteados? ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer tiran por suelo la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer no le importa escuchar la voz de Dios? Y dice que cada día el hombre sabio de Israel, el hombre sabio sobre la tierra, el hombre más sabio, llegó a ser un hombre insensato. Y su corazón dejó de ser perfecto, hermanos. El hombre más sabio sobre la tierra, solamente por no escuchar a Dios, se volvió un hombre que insensato. ¿Y cómo iba su reinado? ¿Así o así? Decayendo, hermanos. Salomón tenía la oportunidad de corregir sus errores, ¿cierto? Pero ¿qué debía? Volver a Dios. Y el último mandamiento para un rey, Deuteronomio 17:15, para que lo lea cuando esté en su casa. Dice, tampoco deberá tener muchas mujeres, dice, oiga, ni adquirir grandes cantidades de oro y plata. Era el cuarto mandamiento.
Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de estas enseñanzas, tomada el original que está al cuidado de los sacerdotes, los levitas. El cuarto mandato para un rey era que no debía adquirir ¿qué? Mucho dinero. Y la pregunta es, ¿tuvo Salomón mucho dinero, sí o no? ¿El dinero es malo o bueno? Pero ¿cuál es el problema? Primera de Reyes 10:14. El peso del oro que Salomón tenía de la renta cada año era de 666 talentos de oro, sin lo que los mercaderes los mercaderes y lo de las contrataciones de especias y lo que todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra le ofrecían. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Salomón era dueño de todo el mundo conocido. Todos le pagaban tributo ¿a quién? A Salomón. Y no solamente eso, dice, el rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicomoros que están en el llano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que para Salomón la plata era como ¿qué? Como las piedras. La plata no valía nada. ¿Cuál era el cuarto mandamiento para el rey? ¿Y qué hizo Salomón? ¿Y qué iba a pasar cuando él dejase de escuchar la voz de Dios? El tercer mandamiento, no tiene mucho dinero, ¿sabe qué hizo Salomón? Y cuando el hombre siga desobedeciendo la voz de Dios, el hombre en vez de crecer, va a descrecer. Yo no he visto el primer hombre ni la primera mujer que sea desobediente a Dios y le vaya bien en la vida. Y no estoy hablando de gente que tenga dinero, porque es que el dinero no es símbolo de riquezas. Si le pregunto esta mañana, ¿para usted qué es riqueza? Usted me dice que el dinero, créame que tienes una mente muy pobre. Porque riqueza es salud, riqueza es familia, riqueza es comida, riqueza es tener nuestra libertad de salir y que nadie lo persiga. Eso es riqueza. Hay un dicho que dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Cuántas veces le había aparecido Dios a Salomón? 2 veces. La primera fue para darle sabiduría, la segunda fue para advertirle: Salomón, si tú sigues así, vas a perderlo todo. ¿Y cómo siguió Salomón? Así. ¿Y qué pasó con Salomón? Hermanos, la tercera vez que se le apareció Dios a Salomón fue para decirle: Salomón, yo te lo dije. Y está en Primera de Reyes 11:11. Mire lo que dice: por esto el Señor le dijo a Salomón, ya que te has comportado así y no has cumplido el pacto y las leyes que te ordené, yo te quitaré el reino y te lo daré a uno de sus servidores. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Que mientras que Salomón escuchaba la voz de Dios, su corazón y su vida estaba completamente entregada a Dios y Salomón le iba bien. Y Dios se le apareció por segunda vez, le dijo: Salomón, por favor, anda conforme a la voluntad mía. Pero Salomón le dijo: Señor, no me importa. Y la tercera vez que Dios se le apareció fue para quitarle ¿qué? Qué pesar que todo lo que tenía Salomón lo perdió en un momento. Todo. El reino de Israel se dividió en norte y sur. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Y no solamente eso, cuando nosotros decidimos cerrar la voz a Dios, no solamente resultamos implicados nosotros, sino que también resultan implicados nuestros hijos. Porque la Biblia dice que tuvo Salomón un hijo llamado Roboam. ¿Y qué hizo Roboam? ¿Siguió el ejemplo de su padre o fue diferente de su padre? La Biblia dice que Roboam, cuando tomó el reino y Salomón murió, dice que consultó a los ancianos y a los jóvenes. ¿Escuchó la voz de quién? De los jóvenes. ¿Escuchaba la voz de Dios? ¿Cuándo escuchó la voz de Dios? ¿Y qué pasó con su reinado, hermanos? Volvió a caer, se destruyó. O sea, el éxito de la vida del hombre está a un paso como escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la Biblia es implícita, y la Biblia en múltiples veces lo dice. Por ejemplo, el Deuteronomio dice: escucha, oh Israel, el Señor que uno es. Y qué bueno que esta mañana nosotros tengamos eso en mente y presente.
de que el éxito de la vida del cristiano está a un paso como querer escuchar la voz de Dios. La palabra dice: mis hijos escuchan mi voz y me ¿qué? Y me siguen. El problema es que muchas veces nosotros o estamos oyendo o estamos escuchando la voz que equivocada. Porque aparte de la voz de Dios hay muchas más voces. Indudablemente Salomón escuchó, pero no escuchó la voz de Dios. Escuchó las voces de las demás mujeres, de los demás reyes. Y la gran pregunta es: ¿qué voz estamos escuchando esta mañana? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Y tenemos hoy un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, o simplemente queremos oír? Si usted esta mañana vino a oír, usted va a salir por la puerta como llegó. Yo quiero terminar esta mañana con una historia. Esta semana conté un poco de mi vida porque es un testimonio. No sé cuántos vieron el testimonio mío. Yo fui andariego por 6 años. ¿Qué fue andariego? Mochilero. Mi casa era una mochila. Yo cogía un bus sur del Tolima, Huila. Llegaba a un cambuche de 40 personas, 60 personas, ladrones, asesinos. Esa era mi vida. Conocí a un amigo llamado, vamos a ponerle Santiago. Muy buenos amigos. Yo con Santiago iba a las discotecas, iba a los lugares donde nadie debía ir, consumía lo que no debía consumir. ¿Sabe qué decía yo? Santiago es mi parcero. Mi parcero, decía yo, porque andaba conmigo. Escuchen bien. No llames amigo al que te induce a las cosas malas. Ese no es tu amigo. ¿Qué es? Tu enemigo. Si estás escuchando a alguien que te está invitando a lo que no es bueno, no me digas: es que yo ya estoy viejo. No, los viejos también son tentados por el enemigo. Los viejos también son tentados. Es que eso no es solamente para los jóvenes. Y yo pensé mucho tiempo que Santiago era mi amigo, porque salíamos para allá, me prestaba plata, yo le prestaba plata a él. Hermanos, y la vida dio un giro. 4 años después nos separamos. Yo me vine para Antioquia. 4 años no supe nada de Santiago. Me entregué a Cristo, me bauticé en ese tiempo. Cuando un día yo estaba en el parque y sentí que alguien me tocó por detrás y me dijo Metralleto. Metralleto era el apodo con el que a mí me conocían en el bajo mundo. Yo me extrañé porque a mí nadie me decía así, aunque todavía cuando voy al pueblo mío hay gente que me dice así: muchachos, hey Metra, Santiago. Me dijo: Neiter, ¿qué te pasó? Metra, ¿qué te pasó? Y yo: no, ¿cómo que me pasó? No, bien. Me dijo: estás cambiado. ¿Qué pasó con tu vida? Santiago seguía siendo el mismo. Ahora tenía una muchacha, tenía un hijo como de 2 años, y en ese entonces estaba expendiendo vicio. Yo lo conocí en los caminos oscuros, pero yo me salí de los caminos oscuros y él siguió en gran parte de eso. Yo le dije: Santi, conocí al Señor. ¿Sabe qué me dijo él? También quiero conocer a ese Señor porque quiero cambiar. Yo le dije: vamos a estudiar la palabra de Dios. La fe de Jesús. Le dije: vamos a estudiar la fe de Jesús. Llego el viernes a su casa, yo sabía dónde vivía él. Llego el viernes a las 2 de la tarde para estudiar la Biblia. Lo llamé el viernes como a las 2, me dijo: Neiter, no puedo porque tengo un partido de fútbol y tengo que jugar. Santi, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Usted quiere cambiar? Sí. No, pero es que hoy no. Ok. Dentro de 8 días nuevamente nos vemos para estudiar la palabra de Dios. Lo llamé el otro viernes: Santiago, ya voy para la casa. No venga, que ahora 8 días en el partido me fracturé el pie y estoy cojo. Santiago, Dios te está hablando. Literal, Dios te está hablando. No cierres tu oído a la voz de Dios. Chile, que dentro de 8 días. A los 8 días, a las 2 de la tarde, ya 3 veces. Santiago, voy a ir. Uy, sí. No, me vine para Urrao porque resulta que este pie no se me ha sanado y lo tengo hinchado y necesito que me lo soben. Mire cómo es la vida. ¿Cuántas veces le venía hablando Dios a este hombre? 3 oportunidades. Le dije: Santiago, Dios te está hablando. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Dentro de 8 días. El día domingo salí yo del pueblo
Cuando yo vivía solo, salía a comprar mi comida. Y hace como de las 2 de la tarde yo iba, cuando la bulla de un muerto, pasé, tenía Santiago 4 tiros en la cabeza. Y en ese momento por mi mente pasaron muchas cosas. Se perdió, se salvó. Fueron muchas preguntas que tuve en ese momento. Pero lo que más dolor me dio fue ver un niño de 2 años llorando porque su papá estaba muerto. Ver una mujer sola, despatriada como quedó, porque su esposo había tomado una mala decisión. No solamente eso, ver una madre desgarrada llorando, porque su hijo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios. Y muchas veces nuestra vida es semejante a la vida de Santiago. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios te está diciendo no hagas eso? No veas eso en la internet. ¿Qué haces a alta hora de la noche viendo eso en las redes sociales? No lo hagas. ¿Qué haces conversando con esa persona? No lo hagas. Y esto es decisión esta mañana. Si tu vida es como la de Salomón, o tu vida es diferente a la de Salomón, es tu decisión esta mañana. Si tu vida es como la de Víctor, o tu vida es diferente a la de Víctor. Pero indudablemente, Dios está hablando al corazón de cada uno de nosotros, y es tu decisión. La palabra dice, si hoy escucha la voz de Dios, no cierren sus corazones. Y estoy seguro que cada uno de ustedes va a ir a su casa con un mensaje en su corazón. Porque Dios hablaba. Dios te está indicando por dónde no debes caminar. Porque Neider se puede vestir muy bonito con esta corbatica, pero posiblemente Neider está cerrando su vida a Dios y está yendo a lugares, consumiendo cosas, viendo cosas, escuchando cosas que no debe hacer. La pregunta esta mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a persistir cerrando tu corazón a la palabra de Dios? ¿O estás dispuesto esta mañana a decirle, Señor, yo quiero abrir mi corazón y yo quiero escucharte? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar esta mañana? La gran pregunta es, ¿cuántos en este momento que realmente quieran y tengan el propósito de decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú abras mi corazón y yo quiero tener un oído atento para que tu palabra penetre en mi vida y tenga cambios extraordinarios? ¿Alguno quiere escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Quiere que nos pongamos de pie para orar? Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia se ha extendido sobre nuestra vida, Señor. Tu misericordia, Señor, es grande cada día, Padre, y nos has traído hasta este lugar, Padre. Conoces perfectamente nuestra vida, conoces nuestros problemas, conoces qué tanto nos estamos alejando de ti, conoces si estamos escuchando tu voz o posiblemente estamos escuchando la voz de otra persona, Padre. Y queremos en este momento, Dios, entregar nuestra vida a ti una vez más y pedirte que tu voz sea la que nos hable, nos conduzca toda nuestra vida, Padre. Por favor, danos un corazón sincero, danos un corazón, Señor, dispuesto a escucharte, Dios. Y si de pronto en ese lugar hay alguien que se está alejando progresivamente de ti, alguien que en estos momentos está yendo por donde no debe ir, haciendo los negocios que no debe hacer, hablando con las personas que no debe hablar, escuchando y viendo lo que no debe ver, Señor, que este momento sea un momento oportuno para decirte, Señor, endereza nuestros caminos y ayúdanos a escucharte y a andar por el camino recto y de la verdad, Señor. Bendice esta iglesia y bendice nuestro día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos muy juiciosos a las 5 de la tarde. Bendiciones para todos.